Entonces vamos a compartir este caso muy interesante que nos tocó en clínica alemana. Se trata de un recién nacido de término, de 38 semanas, pesó 3 kilos 440 gramos, un parto normal, nació hipotónica y con un pobre esfuerzo respiratorio, tuvo una Apgar 5 y 7. Esto requirió aspiración de secreciones, ventilación con máscara, con compresión, y con eso recuperó bien su tono, recuperó bien la ventilación, así que fue trasladada a la pieza con su madre, y en ese momento el examen físico fue básicamente normal. Sin embargo, a las 20 horas de vida apareció un temblor de extremidades, un temblor distal. Se había alimentado y tenía este temblor, tenía un hemoglucotest normal, y debido a esto se solicitaron algunos exámenes, ecografía de cerebro, ecografía de abdomen. Y la ecografía de abdomen es la que nos va a comentar nuestra radióloga pediátrica, doctora Fuentealba. Por favor. Estos son unos cortes seleccionados solamente, el resto de la ecografía abdominal, la ecografía cerebral y la de columna estaban normales. Y aquí lo que llamaba la atención, si ustedes se fijan, la glándula suprarrenal derecha, en los recién nacidos en general siempre son prominentes, pero en esta pequeñita eran un poquito más prominentes de lo habitual. Está la glándula suprarrenal derecha representada y la izquierda, y en uno de los brazos de la glándula suprarrenal izquierda, si ustedes se fijan, está esa imagen nodular que es ligeramente hiperecogénica y no estaba vascularizada al estudio con Doppler. Fue informada así, una lesión nodular que es bien pequeña, tengo no anoté aquí, pero era como de 18 milímetros, y no vascularizada al estudio con Doppler, y que recomendamos controlar. Perfecto, gracias. Bueno, en ese minuto el hematocrito era 42%, la hemoglobina de 14,2. Se nos hizo la interconsulta y se consideró esto, tomando en cuenta el informe, las imágenes, como una probable hemorragia suprarrenal, de la glándula suprarrenal izquierda. Se planteó entonces una conducta expectante y repetir la ecografía en una semana. En ese minuto hay un dato importante, hizo una hiperbilirubinemia, llegó no tanto, 16, se inició fototerapia, y el paciente evolucionó bien y se fue de alta. Tuvo un control una semana después, en la consulta, en un control ambulatorio, a los 14 días de vida. Recién nacido estaba en buenas condiciones, se estaba alimentando bien, estaba básicamente asintomático. Y el pediatra le solicitó exámenes y le llamó la atención, oh sorpresa, que el hematocrito había bajado de 42 en 7 días a 24 y la hemoglobina a 7,8. Se solicitó una ecografía de control y que si nos puedes comentar, por favor, Isabel. Como ustedes ven, la lesión cambió completamente. La glándula suprarrenal derecha está representada ahí pequeñita, no ha cambiado, y la lesión en el lado izquierdo aumentó de tamaño. Ahora es una lesión que tiene un aspecto sólido quístico, con unas áreas que parecieran movilizarse en su interior, que fueron interpretadas como un coágulo, y ninguna de ellas estaba vascularizada al estudio con Doppler en el estudio. Es una sola lesión que en estos momentos tiene un volumen de aproximadamente cercano a los 20 centímetros cúbicos, y como les contaba, no vascularizada al estudio con Doppler. Entonces estábamos pensando que esto aumentó en el fondo, sangró, y es la causa de este aumento de tamaño. Perfecto, gracias.
Bueno, entonces aquí tenemos nuestra primera gran decisión, duda, y donde podemos iniciar alguna discusión. Entonces tenemos un recién nacido que tiene una masa suprarrenal que evidentemente sangró con una caída de hematocrito bien pronunciada y sin embargo el paciente está en muy buenas condiciones. Entonces se plantea qué hacer, digamos. Hacer una cirugía, una extirpación, llamar a los radiólogos intervencionales que nos ayuden, simplemente observarla, hospitalizada o darla de alta. No sé, Pato, si puedes dirigir en el sentido Sí. de hacer algún comentario. Sí, Sebastián. Muy clara la presentación. Primero, recapitular, o sea, hay una masa suprarrenal, no hubo trauma de parto, nada. Parece que el parto fue normal, porque en un momento yo recuerdo que Efectivamente. en un momento teníamos duda, porque cómo explicábamos. Entonces, quizás también comentar eso, las hemorragias suprarrenales, qué tan relacionadas están al trauma del parto, por cierto que lo están, pero qué tanto hay de eso, ¿no? A ver, Lo hay otro, algunos. te voy a hacer todas las preguntas del chat también. ¿Cómo se explica el temblor neonatal? Eso. Perfecto. Mira, con respecto a la última pregunta, el temblor fue evaluado, fue evaluado por neurología y se interpretó ese temblor como un síndrome de deprivación, ya que la mamá era usuaria de antidepresivos. Ah. Así que esto en el fondo es un hallazgo, esto fue un hallazgo que es bastante común, que estas hemorragias no sean sintomáticas. ¿Mm? Alguien que plantee en este minuto, había ahí algunas dudas teníamos algunas dudas, ¿cierto?, sobre qué hacer, ¿ah? Si tomar una actitud un poquitito más intervencional. ¿Alguien quiere comentar al respecto? Iván, ¿qué hacer con esta masa? Seguro que has tenido la posibilidad de evaluar muchos niños en tu trayectoria de cirujano en el hospital pediátrico y clínica alemana. Sí, cuando Sebastián lo contó, bueno, siempre pensamos en una hemorragia suprarrenal, y era el lado más frecuente, tenía varias características, pero como que creció mucho. No sé si podríamos hacerle una resonancia o algún otro examen para ayudarnos un poquito más. ¿Tú dirías que son más frecuentes a un lado que en otro lado? ¿Alguna explicación para ello? Sí, no sé, pero son más frecuentes a derecha. En parte es porque el trayecto es más cortito, entonces es más fácil que se rompan. Ok, sigamos. Efectivamente, son más frecuentes a la derecha, pero este es, recuerden, izquierdo. Ah, perdón, Bueno, fue que comenté que a derecha eran los que más había visto ya, perdón. efectivamente. Lo que se Ah, decidió fue hospitalizar, fue observar, ¿ah? Y se hospitalizó en una unidad de intermedio y se controló el hematocrito, que lamentablemente siguió bajando. Entonces eso hizo un poquitito ponernos un poco más nerviosos y a los pediatras. Por lo tanto, se hizo una transfusión de glóbulos rojos y se solicitó una tomografía. Sebastián, perdón, hay una pregunta en el chat antes de continuar. Preguntan si se tomaron marcadores tumorales, si se administró vitamina K de refuerzo y cómo estaban las pruebas de coagulación. Perfecto, excelente pregunta. Las pruebas de coagulación estaban normales, la vitamina K se administró y marcadores tumorales no se tomaron. Una pregunta Sí. para Isabel Margarita. No sé, para no irradiar al niño, ¿habría sido mejor una resonancia o posible una resonancia? Sí, lo pensamos. La decisión de este escáner se tomaron entre la gente que estaba de turno y yo entendí el pensamiento. El pensamiento fue en ese Actividad, momento tratar de identificar sangrado sangrado, activo. claro.
porque sabíamos que estaba sangrando, entonces la idea fue ir a ver si es que había un punto, había que hacer algo con esta lesión que independiente de que estuviera la suprarrenal, sabíamos que era una lesión que estaba sangrando. Entonces, en ese momento se tomó la decisión por ese punto específico. Un angiotac, entonces. Esto se hizo, sí, se hizo una angiotac. Entonces, el primer corte de un angiotac es un sin contraste, y en el sin contraste lo que le estoy marcando ahí es una imagen hiperdensa que corresponde a una calcificación en una lesión que después en el con contraste es una lesión sólida pequeña de no más de 8 milímetros que realza intensamente con el contraste. La lesión, como ustedes la están viendo, es una lesión grande con paredes gruesas, con este nódulo sólido que tiene una calcificación en el centro, y la lesión que sangró, la parte interna que es básicamente sangre, pareciera sangre antigua, no se ve nada hiperdenso que haga pensar que sangró, al menos en ese momento que se hizo el escáner, pareciera ser todo el contenido hemático más bien antiguo. Pero lo que nos quedó y nos quedamos preocupadas es por esta imagen nodular sólida con una calcificación muy pequeñita que está ahí identificada con la flecha. Perfecto. Entonces, en este minuto estamos con estos dos diagnósticos. ¿Ah? Estamos frente a una hemorragia suprarrenal o estamos frente a un neuroblastoma congénito quístico. ¿Qué pasa con la primera imagen, Isabel, la ecográfica, los primeros días? Disculpa, no sé si lo comentaron, pero ¿hay algo diferente a lo que es una hemorragia suprarrenal? ¿O revisando la imagen? Sí. O sea, ambos diagnósticos siempre en las imágenes se van viendo bastante parecidos. Esa imagen puede ser un tumor sólido o puede ser una pequeña hemorragia que tiene en un primer momento este aspecto que parece ser sólido, pero que a diferencia de los tumores sólidos reales, en el tiempo los hematomas van cambiando de aspecto. Esa imagen pequeñita, porque después sabemos que esta lesión, sea lo que sea, si es que fue un tumor que sangró o la suprarrenal que sangró, sangró. Entonces cambió. Lo que estamos tratando ahora de hacer, de entender si es que sangró la suprarrenal que está normal y sangró nomás, o tiene de base una lesión que sangró. O sea, es obvio decirlo tal vez, ¿no? Entonces, siempre una lesión suprarrenal, ya sea por hallazgo o por un trauma del parto, que se haga una eco abdominal y se encuentre, necesita más controles, obviamente, de imágenes. Siempre, así siempre. es. Ok. Perdona, Patricio. Iván, por favor. No sé si tuvo un pequeño corte. Hubo ictericia, ¿no? En los controles. No me quedó claro. Sí, subió un poco la bilirrubina a lo máximo que tuvo fue 16, pero fue bien precoz esa subida. Después de eso, después de los primeros días de vida, no se normalizó y no tenía ictericia. Y cuando volvió al control no había ictericia clínica. Le voy a pedir a Isabel que si puede cambiar a modo de sacar los audífonos, porque a veces me ha pasado que no se escucha bien, parece, Isabel. No sé si puedes utilizar solo tu computador. Yo sé que es una buena... ¿Ahí me escuchan menos o me escuchan más? Creo que ahí me escuchan menos. Yo escucho Yo la muy escucho bien. súper bien. Te escuchamos muy bien. Yo también escuchaba bien, pero en el chat algunos parece que no escuchaban. Se escucha Sigamos. bien, sí. Sí. Sigamos. Ah, ya, sigo así entonces. Vamos, Sebastián. Entonces aquí en esta etapa nos planteamos que estamos entre estos dos diagnósticos, ¿qué hacer?
Nuevamente, tenemos la posibilidad de observar, o tenemos la posibilidad de hacer una biopsia, o hacer marcadores, o hacer una cintigrafía MIBG. No sé si alguien en el panel o en el auditorio tiene alguna opinión sobre qué alternativa de plan de trabajo harían. Esa pregunta se hizo también recién en el chat, así que sería interesante poder contestarla. Podemos seguir, Sebastián, tú puedes darnos esa información. Claro. Bueno, en ese momento se consideró la primera opción, observar, debido a que cualquiera de los dos diagnósticos, lo más probable es que fueran a la resolución espontánea. Y que hacer las otras biopsias o hacer marcadores no nos iba a cambiar demasiado nuestro tratamiento, ¿ya? Porque si es un neuroblastoma quístico congénito, el tratamiento inicial es la observación. Así que eso es lo que finalmente se decidió, ¿eh? El paciente se mantuvo estable, el hematocrito no siguió disminuyendo, no siguió bajando, y se decidió su alta y seguimiento estricto imagenológico con ecografía. Y esas son las ecos que tenemos ahora que nos puede comentar Isabel. Aquí se visualiza lo que esperábamos en realidad, la suprarrenal derecha se mantiene, no hay cambio, la lesión en la suprarrenal izquierda ha ido disminuyendo de tamaño en forma progresiva. Lo que veíamos en el interior, que es como un coágulo, se ha ido retrayendo. Si quieres continúa, Sebastián. Sí. Eso, al mes de vida, ustedes se fijan que la lesión ha disminuido francamente, se ha retraído completamente el coágulo, tiene mucha menos volumen y ha ido pasando también lo que pasa con las suprarrenales, que son unas glándulas que nos cuesta mucho ver en ecografía, las vemos fácilmente los primeros días, pero si se fijan ya la suprarrenal derecha es una muesca apenas visible. Y si seguimos, y aquí tenemos el control a los 2 meses, que no se ha ido completamente la lesión, pero claramente sigue disminuyendo de tamaño. La suprarrenal derecha ya casi no la estamos viendo. Y la siguiente. Y aquí a los 3 meses de vida nos queda este nodulito sólido de 6 por 4 milímetros que disminuyó de tamaño incluso desde la primera ecografía. Y ese es el último control que le hemos realizado a esta pacientita. Perfecto, muchas gracias. Bueno, con respecto a las preguntas, hay algunas preguntas ahí en el chat. MIBG recién nacido no siempre es útil. Efectivamente, MIBG muchas veces no es positivo, aún teniendo un neuroblastoma. Lo mismo con los marcadores, que esa es otra de las razones por la que se decidió no hacer, digamos, esos exámenes. Le pedimos ahora a Tatiana que nos hiciera una pequeña revisión sobre el tema. Tatiana, ¿estás conectada? Sí, doctor, estoy conectado. ¿Me escucha? Bien, se escucha súper bien, se ve bien. Si quieres, Perfecto. yo te paso la diapositiva. Antes de ir con Tatiana, gracias Sí. Tatiana. Tatiana es cirujano pediatra. No. Terminando su residencia en cirugía pediátrica, ella nos contará, y nos contará también dónde está, porque está en un lugar algo lejos de Santiago. Ya nos contará, para que los extranjeros estén enterados. Hay 255 conectados, ¿ah? Qué increíble, cómo los hemos hecho madrugar, eso gracias a ustedes.
Mira, quisiera escuchar a algunos de los panelistas respecto de estas masas suprarrenales, no necesariamente el recién nacido, sus experiencias. Esto es extremadamente infrecuente, es una patología conocida, pero muy infrecuente. No sé, Iván, cuántas recordarás tú o cada cuántos años te toca ver una de ellas, pero me gustaría escucharlos. Juan Carlos, Darius, Patowski, Juan Ignacio, y quien quiera hacer algún comentario antes de ir al resumen final que nos va a dar Tatiana y que nos va a dejar nos va a entregar un update de estas lesiones, que acá se optó por un tratamiento conservador, es un neuroblastoma congénito. Esta sería la cuarta, Patricia. Ok. Renato Acuña. Sí. Bienvenido, Renato, buen día. Buenos días a todos, gracias por hacernos madrugar el día sábado. No madrugar, pero yo creo que lo más importante de este caso es, como experiencia, es que mantener tranquilos a los cirujanos es lo más difícil, y a los pediatras también. La hemorragia y las masas suprarrenales hay que darles tiempo para que te digan para dónde se van a orientar. Y creo que lo que se hizo con este paciente está súper adecuado. A mí me ha tocado tener, no sé, entre 3 y 5, y la verdad es que la conducta siempre es expectante. O sea, salvo que uno tenga una cosa así, un compromiso muy serio del paciente. Y creo que no me atrevería, todas se han resuelto en forma espontánea. Así que creo que es súper importante, a pesar que uno se encuentre una masa, tener tranquilidad y esperar para ver para dónde va. Así que felicitaciones al equipo que trató al paciente. Doctor Darius Patkowski. Congratulations of the presentation. Very good presentation with detailed description. We have such a cases from time to time. It's not very frequent. Unusual in this case was a hemorrhage that was really huge, drop in hemoglobin. But it was a very good idea just to observe this case, and just after 3 months, we had a clear disappearance of the lesion. So it was a good case just to study, to show that sometimes waiting is the best way of treatment. Thank you. Muchas gracias. ¿Puedo hablar? Sí. Por favor, Juan Carlos. Sí. Puedes hablar. Efectivamente, el tratamiento realizado es correctísimo, la observación es en todos los casos, y se va a poder delimitar los pacientes que sigan con observación y aquellos que haya que hacer una cirugía. Nosotros hemos tenido algún caso que ha evolucionado desfavorablemente, viendo esa masa suprarrenal crecer en los primeros meses, y nuestro consejo es hacer una actitud quirúrgica precoz en aquellos en los que observamos crecimiento. Puesto que además estos son los casos que los marcadores son positivos y se pueden repetir a lo largo de los meses. Por lo tanto, nosotros sí somos igualmente partidarios de la observación, pero en algún caso hemos tenido que intervenir pues un poco antes del primer año de vida, porque el crecimiento ha sido más rápido, y por lo tanto aquellos tumores que vemos que van creciendo no los dejamos esperar mucho, puesto que hemos visto que en alguno ha habido incluso metástasis a distancia, ya se convierten en neuroblastomas de otra categoría, tipo 4S, y por lo tanto la observación es fundamental en un seguimiento estrecho. Gracias, Juan Carlos. Voy a darle la palabra. Hemos tenido, sí. ¿Y nos resolvió espontáneamente el 4S? Los 4S sí, me refiero a los que no han evolucionado bien, que son los 4 normales. Ah, vale.
Ok, voy a darle la palabra al doctor Patricio Herrera. El doctor Herrera es jefe del servicio de cirugía del Hospital Ezequiel González Cortés. Ayer les contaba que en Santiago y en Chile hay 3 hospitales pediátricos. El Ezequiel es uno de ellos, Carlos Maquena y Roberto del Río, y los otros servicios están dentro de los hospitales generales. Patricio, adelante. Y después bajan la mano, por favor, después de participar. Claro, muchas gracias. Mira, yo lo único que quería comentar es que en ocasiones esta situación clínica se ve precedida de una sospecha prenatal de una lesión suprarrenal. Y, lo que se genera en el recién nacido que viene con la sospecha de una lesión suprarrenal es también muy complejo, porque se empieza a tratar de adivinar la evolución con una ansiedad tremenda, en una imagen que es pequeña, en una zona donde no hay espacio, y finalmente, perfectamente, puede ser una lesión esofágica, puede ser suprarrenal, puede ser etcétera. La cosa es que recuerdo un caso hace unos 15 años atrás, en que en esa situación la lesión fue caracterizada como la sospecha de tener un secuestro pulmonar intraabdominal. Y la imagen inicial podía ser un hematoma suprarrenal, podía ser un neuroblastoma, o en este caso, que finalmente fue operado porque no cambió su tamaño en el pasar del tiempo y queríamos precisar la etiología, fue efectivamente un secuestro pulmonar intraabdominal. Muchas gracias. Seguimos entonces, por ser Un comentario, Patricio. Sí, por favor, Juan Ignacio. Sí, en mi experiencia solo he tenido un caso que tuvo que operar dentro del año de edad y era un tumor vascular. No sé si alguien ha tenido experiencia en un tumor vascular tipo hemangioma de la adrenal. No sé si fue correcto la descripción patológica, pero básicamente lo estuvimos siguiendo clínicamente y como los marcadores salieron negativos, no sé si alguien tendrá experiencia en tumores vasculares a nivel adrenal. Bueno, esperamos también algún comentario dentro del chat. Quizás alguno de los asistentes ha tenido la oportunidad de evaluar lesiones de esa característica. Esta es hablábamos de que conocemos las masas suprarrenales, están dentro de toda la patología del espectro que los cirujanos pediatras enfrentamos, pero sin duda que esto es muy infrecuente. Iván Alcolado hablaba de 3, 4 casos, Renato Acuña creo que también mencionó. O sea, vemos un caso cada 8 años. Por eso le hemos pedido a Tatiana Montesino que haga un update y que comparta con nosotros. Tatiana, adelante, y pasamos después al caso siguiente. Perfecto. Hola, ¿cómo están? Bueno, como bien me presentaron, yo soy Tatiana Montesinos, residente de cirugía pediátrica de tercer año de la Universidad del Desarrollo. Como dijo el doctor Varela, yo en este momento me encuentro en Punta Arenas, en el extremo sur de Chile. Acá son las 10:30, es una hora más, así que no me tocó madrugar tanto. Así que esto, en el fondo acá estoy haciendo una pasada con el doctor José Sepúlveda, cirujano pediatra excelente que está haciendo parte de mi formación en este momento. Así que en el fondo ahora vamos a hablar un poco de masa suprarrenal. Yo creo que muchas de las cosas que voy a decir ya se mencionaron y se discutieron. Así que en el fondo va a ser como un cierre y un resumen final. Siguiente. Ahí te di la opción, Tatiana, para que tú la... ¿Para administrarla? Sí. Perfecto. Bueno, entonces, como muchos dijeron, acá hay varios diagnósticos diferenciales que podemos tener como masa suprarrenal en los recién nacidos. Aquí en el fondo también está lo que en el fondo el doctor Herrera mencionó, secuestros pulmonares, linfangiomas, tumores vasculares, tumor de DIMS, y principalmente me voy a enfocar en este caso en el neuroblastoma y la hemorragia suprarrenal, que son una de las 2 diferenciales más frecuentes en los recién nacidos de masa suprarrenal.
Doctor Figueira, que usted... creo que... Lo siento. Está un poco desfasada el cambio. Eso. Entonces, inicialmente voy a hablar de neuroblastoma. Ya es un breve resumen, es una pincelada. Yo creo que acá hay muchos más expertos que yo en este tema. Y hablar que en el fondo el neuroblastoma es una neoplasia que es derivada del ectodermo de la cresta neural, que la glándula suprarrenal es el sitio primario más común, ya siendo hasta un 50% en niños y hasta un 90% en recién nacidos. Generalmente se diagnostica en menores de 2 años en un 50% y en menores de 5 años hasta un 90%, y haciendo un pico aproximadamente de edad entre el primer y el segundo año de vida. Se pueden presentar de manera bilateral hasta un 10%, pero es más frecuente a derecha, ¿ya? Generalmente se describe que los tumores malignos en recién nacidos aproximadamente 1.3 en 100.000, y el neuroblastoma uno de los más frecuentes, 1.7 en 100.000 recién nacidos vivos. La clínica del neuroblastoma es variable, ya como esquematicé en el dibujo anterior, que puede estar presente en distintos lugares, principalmente la suprarrenal, y va a depender tanto del lugar de posición como del efecto de masa que va a generar, ¿ya? Como imagen inicial y estudio inicial de cualquier masa suprarrenal, tenemos la ecografía Doppler, ¿ya? Que muy bien se hizo en esta paciente recién nacida que mencionó el doctor Folleraque. Más adelante voy a, en el fondo, a dar una breve descripción de ciertas cosas que tenemos que tener en cuenta en los neuroblastomas. Y el diagnóstico se puede apoyar con distintos estudios, ya como catecolaminas urinarias, que pueden estar presentes hasta en un 90% al diagnóstico, pero en recién nacidos hay muchos que dijeron que, bueno, también son menos específicas y pudiesen estar negativas en un 50%. ¿Ya? El estudio diagnóstico se pudiese complementar con el cintigrama MIBG, ¿ya? Que también tampoco es absoluto, en un 80% aproximadamente podemos tener positivo este estudio, y complementarlo también con biopsia de médula ósea y estudio del tumor. Generalmente el diagnóstico se hace con biopsia tumoral o biopsia de médula ósea más catecolaminas urinarias positivas, ¿ya? Lo que vamos a ver en este caso van a ser células redondas, pequeñas y azules, que son características de la histología de los tumores neuroendocrinos. Entonces acá, en el fondo, quiero mencionar algunas cosas importantes del neuroblastoma en las imágenes, ¿ya? Generalmente van a ser masas que van a ser sólidas, mal delimitadas, y muy importante que la mayoría de las veces, y en general, su flujo va a estar positivo en la ecografía Doppler, ¿ya? Van a tener calcificaciones, pero una calcificación no con una morfología determinada, sino que van a ser calcificaciones heterogéneas en un 90%. Se puede asociar también a hemorragias, ¿ya? Y muy importante que encasilla vasos y generalmente desplaza aorta, ¿ya? Está descrita su involución principalmente en los quísticos, los neuroblastomas quísticos en recién nacidos, que son de pronóstico favorable. Se ha descrito en el fondo la mayoría de las veces involución. Esta diapositiva la quise poner más que nada, no para hablar del tratamiento específico de los neuroblastomas, sino que para mencionar en el fondo que el diagnóstico y el tratamiento de los neuroblastomas depende de muchos factores, tanto de la edad como la histología, el grado tumoral, la ploidía, algunos marcadores, ya aberraciones cromosómicas, y de ahí se van a clasificar en si es que son de muy bajo riesgo, de bajo riesgo, riesgo intermedio. La mayoría de los recién nacidos y los que tienen diagnóstico prenatal, o ya que ya tenemos en lactantes ya el diagnóstico de neuroblastoma suprarrenal, son de muy bajo riesgo, tienen en general más del 90% una morfología adrenal, que es una biología favorable, y en general tienden a la involución, ¿ya? Por lo tanto, en estos pacientes se observan. Hablar un poco de hemorragia suprarrenal, que es el diagnóstico que tiene en la paciente que mencionaron anteriormente. Ya, la hemorragia suprarrenal tiene una incidencia de 0,2 a un 0,55% de los recién nacidos. Generalmente es asintomática, ya puede ser un hallazgo. 70% es a derecha y bilateral en un 10%. Y es importante entender que la particularidad del recién nacido, como muy bien dijo la doctora Fuentealba, tienen la morfología de la glándula suprarrenal. Inicialmente es una glándula suprarrenal que es
tiene una hipertrofia relativa a costa de la corteza suprarrenal, que va a ser parte del 80% de la glándula suprarrenal, por lo tanto va a ser de gran tamaño, ¿ya? Y también la grasa retroperitoneal va a ser reducida, por lo tanto tiene mucho más riesgo a los traumas obstétricos o traumas, y también es muy sensible a la hipoxia, tanto a la redistribución de flujo, a los cambios de presiones, por lo tanto va a tener cierta predisposición a sangrar. La mayoría de las veces, el 100%, ya me atrevería a decir, que es autolimitada. Tienen una resolución y regresión completa entre 20 a 125 días y el manejo es conservador y es observar. Generalmente las hemorragias suprarrenales son pequeñas, o sea, tienden a involucionar en el tiempo, a ser más quísticas en el tiempo. Y como dijo la doctora Puente Alba, tienen en el fondo, una evolución radiológica que principalmente es sólida, después tienen un flujo ausente, posteriormente es mixta, luego tienden a ser quística y posteriormente evolucionan como a un borde calcificado, que es cuando empiezan a involucionar. Entonces, a modo de conclusión de esto, es que las masas suprarrenales en general, de etiología indeterminada en los recién nacidos, se siguen. Ya se siguen con imágenes, ecografía generalmente una por mes hasta los 3 meses y después cada 3 meses hasta la involución espontánea, si es que involuciona. Y si es que esto en un mes no reduce de tamaño, se podría ya realizar en el fondo estudios adicionales. Eso. Muchas gracias, Tatiana. Muy buena tu presentación. Una envidia que estar allá en Punta Arenas, con las hermosas torres del Paine cercano. Me imagino que pronto la voy a visitar. Bueno, por el beneficio del tiempo, vamos a dejar el resto de los comentarios y preguntas a través del chat, por favor, para tener tiempo para poder presentar nuestro próximo caso clínico. Álvaro, ¿Sí? una cosa muy simple. Yo les pediría que revisaran la incidencia, porque esa incidencia que da en la Tatiana, 0,2 a 0,55 significa que tenemos dos hemorragias suprarrenales por 1000 o 5,5 por 1000, y eso no es así. En general, subestimados, habla de que hay una subestimación del diagnóstico porque la mayoría son asintomáticas. Hay muy pocas que se vuelven sintomáticas y se logran llegar al diagnóstico. Pero al recién nacido nuestro le hacen ecografía abdominal a muchos, ¿ya? Entonces tendríamos que ver en los que le hacen ecografía abdominal cuánto le encontraron una masa suprarrenal. Y Sería interesante seguir esa... de 1000 o 2 de 1000, es mucho para lo que estamos viendo en la clínica. Sigamos esa discusión por el chat, porque hay preguntas al respecto y creo que es bueno nutrir el chat. Iván, por favor, hay otras preguntas que te pido si pudieras contestarlas en el chat, que son de gran interés. Muchas Álvaro. gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir con la presentación de casos clínicos. Estos casos clínicos han causado en general controversia, siempre hay más de una manera adecuada de tratarla, y esa es la idea de presentarlos, presentar casos que no sean tan claros, a ver las conductas, la posibilidad de discusión. Nosotros en Clínica Alemana habitualmente tenemos la posibilidad de discutir estos casos, hay un chat, hay reuniones y nos vamos nutriendo con diferentes especialistas, así que yo los invito a los médicos, sobre todo los que están más solos, a tratar de compartir cuando tengamos un caso complejo o de difícil resolución. Así que ahora Patricio va a presentar un caso clínico. Adelante, Patricio. ¿Se ve la presentación? Sí, se ve muy bien. Perfecto. Bueno, estamos un poquito atrasados en el tiempo, pero eso está contemplado, ¿ah? Es parte de la dinámica y el compromiso de hoy nuestro es finalizar a la 1 p.m. de Chile, 7 p.m. de España, Polonia. Bien, este es un caso también de una patología que conocemos, pero en realidad creo que aún más infrecuente que el caso anterior. Y ustedes me podrán comentar al respecto. En mi experiencia, en 30 años, creo que este es el primer caso, con estas características. Y si ustedes buscan algo similar en la literatura, en realidad creo que no encontramos. Y Tatiana nos podrá después ayudar con eso. Es una niña de 13 años que conocimos este año 2022. Sexo, es una niña, perdón, con antecedente de heterotaxia con diagnóstico prenatal. Esta niña tenía el diagnóstico de heterotaxia,
que fue hecho antes de nacer, sin embargo, nunca se estudió, quedó solamente con ese título y no fue estudiada ni con ecografía ni con nada. Una niña sana, sin ningún problema de ningún tipo, pero con un situs ambiguos, heterotaxia o isomerismo auricular izquierdo. Todos estos conceptos como trabalenguas en realidad es difícil retener y entregar eventualmente en una conferencia, y Tatiana nos va a ayudar con esos conceptos al final. Pero eso es lo que tenía esta paciente finalmente. Entonces, el cuadro actual de ella se inicia con dolor abdominal, en epigastrio y en hipocondrio. Es hija de 2 colegas. Eso también a veces tiene un matiz especial. Pero es consulta por dolor abdominal de 3 días de evolución. Un dolor a ratos intenso, tipo cólico, un dolor distinto a lo que uno habitualmente evalúa, y sin un desencadenante claro, o sea, parte en forma espontánea, sin una historia clara de dolor abdominal, más bien fue la primera vez en 13 años de vida. Y llega a la urgencia en buenas condiciones, pero con dolor, un dolor que cede bastante bien con analgésico, y se solicita una ecografía. Y le voy a pedir al doctor Aníbal Espinosa que me acompaña. Aníbal, bienvenido, ya te había presentado, pero hay algunos asistentes que han entrado más tarde. Aníbal es radiólogo pediátrico de clínica alemana y siempre en contacto con nosotros. Aníbal. Hola a todos, gracias por la introducción. Bueno, aquí vemos una ecografía que está dirigida solamente a la parte al hipocondrio derecho. Esta niña hay que recordar que tiene el hígado transverso, principalmente a la izquierda, pero no totalmente a la izquierda, sino que es más bien transverso. No es un situs inverso, sino que es una heterotaxia o situs ambiguus. Y aquí vemos, esta niña tenía 3 vasos o 3 esplénulos que completaban el vaso. Y vamos viendo que el primero, acá tiene flujo, tiene una ecogenicidad, la ecogenicidad de los 3 es bastante parecida. Pero el primero tiene flujo, el segundo también tiene flujo, y el tercero de ellos 0 flujo. Y ahí era el lugar que tenía el dolor, y entonces la interpretación de esta ecografía, el resto del abdomen, además de estar inverso, tiene muchos hallazgos por la heterotaxia, pero no había una lesión. Y este hallazgo de que uno de los esplénulos no tiene flujo y había dolor, nos pareció, y mérito del grupo, de la doctora que hizo el diagnóstico, que este probablemente podía ser un infarto de este esplénulo. Y nuestra indicación fue completar este estudio con un estudio contrastado de escáner, de tomografía computada. Aníbal, nos estabas comentando entonces que hay 3 vasos, los tamaños eran 7,6, 7,3 y 5,4 centímetros. El de 5,4 era el más posterior, que no tenía flujo. ¿Es posible evaluar el hilio de este vasos, o es muy complicado con una eco? Siempre es complicado, no siempre se ve, incluso en los ovarios no siempre se ve el hilio. A veces uno tiene suerte y los ve. Sobre todo que esto está en el hipocondrio y alto, entonces a través de las costillas cuesta llegar o inclinarse, no hay hígado de este lado. No es fácil, no. Muchas veces el abordaje es posterior. No es fácil. Perfecto. Entonces, bueno, ya tenemos la causa del dolor. Oh, sorpresa para todos nosotros. Estábamos frente a una niña de 13 años con dolor abdominal tipo cólico de 3 días de evolución y tiene un infarto en uno de los vasos, pero son 3 vasos. Entonces, eso es lo que hace que este caso sea especial. ¿Y Aníbal? Es una sospecha, porque la imagen con eco es sugerente, no vemos necrosis del vaso, pero no hay flujo. Uno debería completar siempre con un escáner acá, no quedarse con esta imagen con el diagnóstico completo. Como esta no es una emergencia, digámoslo así, algo grave, ¿cierto? Bueno, es muy serio, por cierto, para la paciente y para la familia, pero ¿podríamos hacer una resonancia o no tiene sentido? Es una buena idea, sí.
como te decía, esta imagen de la ecografía es muy sugerente, pero no es diagnóstica. Entonces yo, antes de una resonancia, y si uno no sabe bien la causa del dolor, sería bueno algo más rápido como puede ser el escáner. Es muy bueno para ver el contraste o no del parénquima con el uso de contraste endovenoso. Pero la Perfecto. resonancia no es mala idea si uno la logra luego, pero en este punto de la eco todavía no tenemos un diagnóstico claro, me da la impresión. Perfecto. Obviamente que la tomografía tiene que ser con contraste, o una sin contraste podría servir. Sin duda con contraste, sí. Bueno, yo quiero por favor que los panelistas levanten la mano, hagan comentarios. Voy a seguir, pero estoy atento a la participación de ustedes. Entonces, bueno, ahí está la tomografía. ¿Qué le Claro. parece, doctor Espinosa? Acá en las imágenes donde están las flechas, es una imagen en flujo arterial, en tiempo arterial, muy rápida, y se ve la flecha de arriba, uno de los esplénulos, el otro vaso del medio, otro esplénulo, y el más inferior, y que también es el más cefálico, que no capta contraste. Fíjense que no capta, es totalmente diferente de los otros. Y en tiempo venoso también vemos, se ven dos nomás porque no están en el mismo plano, pero vemos uno que sí contrasta, se pone una densidad similar o parecida al hígado, y el otro nada, solamente algo de la periferia capta un poquito la cápsula, pero no hay cero contraste dentro. Y esto ya, y las imágenes coronales que están acá a mi derecha, vemos el vaso que es más alto, el más cerca, más pegado al estómago, que está en una posición anómala también, y más cerca del diafragma, sin contraste interno, y solo la cápsula contrasta un poquito, versus los vasos que están más laterales, que captan intensamente el contraste, especialmente en la fase arterial. Aníbal, ¿por qué se ve tan grande el vaso, este vaso, si es más pequeño que el resto? Yo creo que la medida puede ser incorrecta por ser difícil de llegar a ese lugar y no tomó el diámetro mayor y hacer un transversal. Entonces Es tú dirías que difícil este adquirir vaso, imágenes ecográficas ahí arriba. dirías que el vaso infartado es más grande, entonces, Es definitivamente. es el más grande de los tres, sí. ¿Y acá abajo? Sí. Bueno, acá se ve la cápsula, hay algunos vasos periféricos y el contraste homogéneo de los dos vasos laterales y más bajos, y el más cefálico lo vemos que no capta nada. Y eso ya hace el diagnóstico de infarto, o de isquemia, o no falta de flujo. Y la causa del dolor queda bastante clara. Otros no hay más hallazgos de patologías, aparte de la heterotaxia, que es muy marcada. No sé, llama la atención un poco más alto el diafragma del lado derecho. Podrá ser eso fenómeno inflamatorio, agudo, no sé. O ser la niña así, ¿no? Pato, un par de preguntas. Sí, levanten la mano, por favor, para que yo los vaya viendo. Sí, tienen la mano levantada, Renato, ahora la puedes bajar. Por favor, Renato, tu comentario. Oye, dos cosas. Uno, el tipo de dolor, Pato. Si esto es isquémico o era dolor cólico, entonces ahí uno como que se confunde. Si es isquémico, un dolor es distinto. Y lo otro, para Aníbal, que muy buenos sus comentarios, cuando tú tienes una isquemia y como la irrigación o el drenaje venoso del estómago y del vaso van por el mismo lado, me ha tocado en un par de casos en que el vaso, al estar bloqueado su drenaje venoso, aparecen varices gástricas, y no sé si en esta imagen que tienes abajo en el escáner, la pared gástrica podría estar un poquito más edematosa o podría estar un poquito más compleja, o se podría hacer una endoscopía para ver si eso, y las varices gástricas en el fondo gástrico siempre son por torsión del vaso o por que se tapó el vaso. Sí, este estómago, el de acá a la izquierda, está semi vacío, y el estómago normalmente tiene mucosa redundante, así que es difícil decir. No hay algo que se impregne especialmente ahí en la pared del estómago que diga hasta un trombo, por ejemplo. Pero la endoscopía sería la imagen, la forma de hacer un diagnóstico. Interesante el comentario. Lo otro es que no se ve grasa mesentérica periesplénulos
que esté aumentada de densidad en especial. ¿No? Que uno dijera que hay inflamación periférica más allá del infarto. Claro, inflamación debe haber. Seguro. Claro, pero no se ve, o sea, no debe ser importante. Patricio, el doctor Patkowski tiene Sí, opinar. antes de darle la palabra al doctor Patkowski, antes de darle la palabra, quisiera que Aníbal también nos comentara esta otra imagen, que es fantástica. Sí, aquí está con flechas. Voy a ir la flecha. Bueno, el hígado está puesto en forma transversa, predominantemente a izquierda, pero básicamente transverso. Intermedio, tenemos la vesícula de neuroquehación central con la flecha morada, la negrita, esa es la flecha morada, la amarilla es la vena porta con una dirección totalmente anómala que va hacia arriba, hacia la izquierda, es preduodenal, en amarillo. Vemos que el colon está básicamente en el lado izquierdo y el intestino delgado a la derecha. Me tocó la oportunidad de ver el apéndice que está ubicado a nivel del ombligo, en línea media, que no se ve acá. Vemos la cola del páncreas acá en la otra imagen en azul, la cola del páncreas a la derecha. Y por último, que tampoco se ve acá, así se ve un poco en esta imagen de la flecha del sur, pero no está indicada, que no sé si ven la flecha mía acá. No tiene vena porta, o sea, no, vena cava, en la parte superior de la vena cava sigue por la vena... por estas venas periféricas a la columna, sigue, no hay una que va derecha a la aurícula. Entonces, la vena sigue, se transforma en las venas, se me olvidó el nombre, y que sigue y desemboca en las venas ácido y da en el arco del ácido, ahí desemboca el flujo venoso infraabdominal. No tenemos la vena cava normal que cruza el hígado, como parte de esta heterotaxia. Exacto. Tiene dos aurículas izquierdas también, recuerdo, creo que no tiene aurícula derecha. Ahí ya es más compleja la situación. Entonces, le quiero dar la palabra. Este es un caso muy interesante porque hasta ahora tenemos una niña con dolor, tiene heterotaxia, tiene un infarto de uno de los vasos y vamos a tener que tomar algunas conductas. Doctor Patkowski, tiene la palabra, por favor. Oh, thank you very much. It's really very, very interesting case. Never seen a case like this. Of course, I have seen the cases with situs inversus, but never seen a spleen that is divided into 3 pieces like this. Of course, it's easy right now to discuss when we know the diagnosis. So maybe we should start a discussion without knowing the diagnosis. It would be much more interesting because right now everyone knows that this is a torsion of the part of the spleen. We can see that the diaphragm on the right side is elevated a lot. So I don't know what was the condition of the girl, but probably it was a very colic pain. She had probably a really big pain. So for me, it looks like an emergency. A discussion is very interesting, but of course, for me, if I had like a case like this, I just stop the discussion on a CT and go with laparoscopy just to check what's going on, because it's really very, very difficult to make the diagnosis. You are right now. It's easy for you because you know already what was, but probably at the beginning you didn't know all these facts that you know right now. Excelente. Es que este es un caso muy interesante porque esa imagen probablemente ninguno de nosotros la ha visto anteriormente. Hemos visto patología de vaso, por cierto, torsiones, pero esta imagen es de alto impacto. 305 conectados en este momento. Eso quiere decir que están también muy entretenidos con la discusión. Ya el doctor Patkowski propuso una alternativa. Por cierto que cuando uno está ahí con los padres, ambos médicos, un gastroenterólogo
y la madre pediatra, bueno, tuvimos que tomar decisiones. La niña tuvo un dolor intenso, claro, pero llevaba 3 días ya con antiespasmódico, analgésico, más lo que se le administró en la urgencia. La niña estaba bien, estaba un poco incómoda, inquieta, pero estaba bien en cuanto al dolor. ¿Ah? Podría haber ido a su casa incluso, pero claro, no la íbamos a mandar a su casa. Entonces, bueno, la damos de alta, se hospitaliza. ¿Qué hacemos? ¿Alguien del panel quiere proponer algo distinto? Ya tenemos diagnóstico. Es una heterotaxia. Pueden haber bandas duodenales, tiene una puerta preduodenal. Renato Acuña, ¿estás de acuerdo? ¿Quién quiere opinar? Operarla es muy tentadora, ¿eh? Qué lindo caso. ¿Eh? Imagínense ustedes mostrar acá, que yo les muestre, todavía no le estoy adelantando nada, pero qué lindo sería ver ese abdomen, ¿cierto? Ese vaso. Pero bueno. Patricia, hay un par de preguntas en el chat. Si se puede evaluar la torsión del hilio del vaso afectado o algún mecanismo compresivo. No sé si para los radiólogos podría ser esa pregunta. Cuando es el vaso normal, a la izquierda, hemos visto la torsión de los vasos, el infarto claramente, pero estos son 3 vasos muy altos en el MDA, subfrénico. Es muy difícil ir a ver ahí al detalle. De hecho, pensamos que el vaso que era el más pequeño era el infartado y en realidad no era tan pequeño. Incluso en el volumen no tuvimos concordancia con el escáner, en la eco. Y la otra pregunta, Aníbal, es si se puede ver en los cortes del origen de los vasos que alimentan la masa. No los vi yo, no. Perfecto. Quizás habría que mirarlo de nuevo, hacer reconstrucciones que no los vi. Bueno, Juan Carlos levantó la mano, Patricia, le damos la palabra. Sí, yo le había dado la mano a Renato si quiere comentar algo, pero vamos con Juan Carlos de Agustín primero. Vamos con Juan Carlos. Bien, simplemente creo que por irnos mojando en el tratamiento, creo que el tratamiento desde mi punto de vista sería conservador, con analgesia. Está hecho el diagnóstico y es un cuadro muy doloroso si es isquémico, sobre todo del bazo. Sería extraordinario necesitar un tratamiento quirúrgico, salvo que luego hiciese un absceso o una complicación posterior, pero el tratamiento inicial sería analgesia y si mejora yo le mandaría a casa. Gracias, Juan Carlos. ¿Renato? Pato, estoy absolutamente de acuerdo, yo lo mandaría a la casa. Lo único... Perdón, ¿a la casa? ¿De la urgencia a la casa? Sí, lo mandaría a la casa, los papás son médicos, los daría de alta con indicaciones precisas. Creo, lo único que agregaría a lo mejor la opinión de los inmunólogos, pensando que así como se trombosó un vaso, se puede trombosar el otro y después quedar sin vaso, a lo mejor agregarle la Neumovac o alguna de estas vacunas para protegerla de algunas infecciones, pensando que a la larga podría tener alguna trombosis en los otros vasos, no sé, como preventivo nomás. Pero siendo los 2 papás médicos, yo creo que lo mandaría o lo dejaría en observación un día y después para la casa. O sea, absolutamente conservador. Y con opinión de los inmunólogos. Gracias. ¿Ya? Jorge y Juan Ignacio. Sí, la pregunta de la irrigación y del origen que hizo el doctor Viñón de Argentina, y un saludo para Horacio, me parece súper atingente. Pues efectivamente, si el vaso viniera en forma aislada de la aorta, a lo mejor uno podría plantear una esplenectomía dirigida de ese vaso. Pues si es que efectivamente es de un complejo vascular que es común a los otros vasos, tal vez, por un lado, una trombosis progresiva o que esto se siga enrollando podría terminar comprometiendo los otros 2, o por el contrario, durante el acto quirúrgico, en la disección del hilio de ese pequeño vaso, podríamos comprometer, o sea, para los 2 lados, ¿no? Y me parece súper interesante la pregunta, Horacio, y quería comentarlo, porque, bueno, de eso se trata esta discusión. Y Jorge, ¿por qué no hacer una laparoscopía? Hacemos tanta, dolor abdominal, sacamos apéndice. ¿Por qué no sacar este Por lo que te vaso? estoy comentando, por lo que te estoy comentando y por lo que el doctor Acuña también dice, podemos quedarnos no con un vaso, sino que con los 3 en la mano.
Ya, mi punto que quería llevar es, uno, si tiene síntomas, le haría una arteriografía para saber, y estoy de acuerdo con Jorge, te puedes quedar con los dos vasos muy fácilmente. Básicamente saber cuál es la anatomía vascular. En el caso de que plantee que la nena tiene dolor y tenga que recurrir a la cirugía, me gustaría tener un mapping más de los vasos esplénicos. Si el dolor se le ha ido y no tiene ningún problema, pues decirle y informar a la familia que en cualquier caso de que tenga dolor, pues el procedimiento sería el mismo. Pero se podría ir a casa si tuviera el dolor controlado con medicamento o no dolor, preferentemente no dolor. Gracias. Bueno, seguimos. La niña se hospitalizó. Esto fue en marzo del 2022 de este año. Durante la hospitalización, primer día sin dolor. Muy bien. Había recibido bastante analgesia en la urgencia. Segundo día, fiebre, 37,8. Ahí los padres estaban un poco inquietos. Ya hemos mencionado a la familia también. Tercer día, dolor. O sea, primer día sin dolor, segundo día fiebre, claro. Lo interpretamos por la isquemia, la necrosis. Tercer día, dolor nuevamente. Hicimos una nueva eco y la eco mostró lo mismo que la primera. Ningún hallazgo que nos pudiera colocar en alerta. Por lo tanto, esta nueva eco no muestra ningún hallazgo especial. Nos quedamos tranquilos. Y el cuarto día afebril, pasó la fiebre, dolor controlado con los analgésicos y se fue de alta. Por lo tanto, estuvo 4 días. Por favor, recuerden esto, 4 días hospitalizada. Seguimos. Yo creo que el objetivo de la presentación del caso ya está cumplido, que era compartir este caso de tanto interés. En marzo del 2020, es decir, 2 semanas después, no tuve contacto con la familia en esas 2 semanas, la niña estaba bien, pero 2 semanas después reingresa a servicio de urgencia con dolor cólico nuevamente, intenso, y vómitos. Vomitó mucho esta niñita. ¿Ah? Llega a la urgencia y se hace una nueva tomografía. Aníbal, por favor. Bueno, acá nuevamente vemos los 3 vasos y se ve el vaso más alto o más medial que está sin flujo periférico y escaso, y en contacto íntimo con el estómago. Pero básicamente es lo mismo, no hay grandes cambios. Pero me parece muy interesante los comentarios. Nosotros tenemos las imágenes en archivo de la fase arterial, de este escáner del primero y este también, que hay que revisar el flujo. Quizás podemos hacer una limpieza de las imágenes y tener solamente el flujo arterial y ver cómo se irriga el estómago y los otros 2 vasos, y si hay algo en común, porque puede ser que el flujo sea en las arterias, tenga una arteria común para estos 3 órganos o 4 órganos. Pero esa información está. Sigue habiendo un diafragma más alto y también no se ve grasa mesentérica periférica. Acá la grasa es muy negra, periférica al estómago y periférica a los vasos, pensando que hay una extensión inflamatoria que afecta el estómago por contigüidad. No parece. Las paredes del estómago se ven irregulares como son, pero no se ven especialmente gruesas. Eso, no hay muchos cambios. Perfecto. Nosotros pensábamos de que existía algún grado de inflamación de la periferia de la zona esta de necrosis que afectaba a este estómago que está lleno, y eso explicaba en cierta medida los vómitos. ¿Por qué estaba vomitando esta niñita? Entonces quisimos dar respuesta con nuestra interpretación. Sin embargo, el doctor Espinosa nos acaba de aclarar de que no existe realmente, si bien existe vecindad entre el vaso más posterior y el fondo gástrico, no hay imagen como para explicar un compromiso irritativo del vaso hacia el estómago. Por lo tanto, nos quedamos tranquilos, la imagen es la misma, y decidimos darla de alta. ¿Están de acuerdo? Porque en realidad el dolor
fue pasando, los episodios de vómito no se repitieron, recibió antiemético endovenoso, estuvo varias horas en la urgencia, la evaluó Jorge Godoy, en esa oportunidad yo no me encontraba en Santiago, y se fue para su casa. Jorge, ¿en algún momento pensaste que había que operarla en esta instancia o te quedaste tranquilo? No, en ese momento yo estaba tranquilo, no habían signos de inflamación, de irritación peritoneal, y por sobre todo la familia estaba muy tranquila. Yo creo que eso a veces también nos influye, ¿no? Ambos médicos muy tranquilos, no sé si con una presión familiar que algo iba a pasar, que está pasando, que mi hija, que le duele, y la paciente también era, comillas, una buena paciente, cooperaba. No tuve dudas de que había que seguir esperando. Perfecto. Vean ustedes la evolución de esta niña, porque fue dada de alta por Jorge en la casa, y miren la evolución. Marzo fue el primer episodio, estuvo 4 días hospitalizado. 2 semanas después reingresa a servicio de urgencia por dolor y vómito, es dada de alta. Después en abril me llaman los padres porque estaba nuevamente con dolor, y en junio de igual manera. En ambas oportunidades, en abril y junio, se hicieron ecografías ambulatorias sin cambios, la misma imagen que la primera. Ya han pasado marzo, abril, mayo, junio, han pasado 3, 4 meses. Después en agosto, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 5 meses después, nuevo llamado telefónico, chat con la familia, dolor, eco, ya el vaso había desaparecido, el vaso infartado. O sea, en 5 meses desapareció el vaso infartado. La paciente ha seguido con algunos episodios intermitentes de dolor abdominal, está siendo evaluada por gastroenterología. Aníbal, ¿cómo podemos estudiar a esta niñita? Porque no tiene un estudio de tránsito. Acá pueden haber bandas de LAT, tiene una porta preduodenal, para que expliquen el dolor. Acá ya sigue con dolor, pero ya no tiene el vaso, ya el vaso desapareció, el vaso infartado. Hacemos algún estudio Mira. de resonancia, un ATAC, un tránsito. A mí me pareció muy interesante el comentario de la irrigación. Yo creo que eso hay que rescatar las imágenes e ir a ver en forma dirigida cómo es la irrigación, si estos vasos, si tienen vasos en común con el estómago y que expliquen de alguna manera los vómitos, podría ser. Y ella tiene una heterotaxia, entonces tiene una malrotación que puede incluir una malfijación y un eventual vólvulo que no tiene ahora, pero habría que ver si tiene alguna condición de subobstrucción que puede explicar los vómitos, no el dolor, pero los vómitos. Por otro lado, las bandas de LAT que están siempre presentes o posiblemente pueden estar presentes en esta patología, pudiera ser la causa de los vómitos. Sí, yo creo que algo práctico y rápido sería hacer un tránsito intestinal y ver cómo es el tránsito, si hay alguna subobstrucción presente acá, que sea la causa de los vómitos, que es uno de los síntomas que se ha presentado en el tiempo, sumado al dolor. Perfecto. ¿Alguna propuesta distinta? ¿Dolor abdominal? Yo estoy muy tentado por hacer una exploración laparoscópica en algún momento. Sacar ese apéndice también, que está en una posición muy anómala. Esta niña hace una apendicitis fuera de casa en sudeste asiático. Cuando viaje, seguro que va a viajar algún día, como lo hacen muchas de los jóvenes. Sí, Bueno, mi yo hija estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo contigo. Lo complicado va a ser cuando pasen otros 5 meses, la hayas operado y la niña siga con dolor. Claro, pero Que ya no eso va a puede ser el ocurrir. apéndice. Sí. Claro, pero eso Juan podría Ignacio. ocurrir, ¿no? Ya, yo estoy de acuerdo con Patricio y Jorge en el sentido de que si ella va a tener, si va a tener los dolores abdominales periódicos, la excusa de sacar el apéndice es una buena excusa y al mismo tiempo se puede movilizar el intestino, ver cómo está, si hay potencialmente por un vólvulo transicional que puede desvolvularse por sí solo. Si tiene estreñimiento a veces se complica con los años, pero básicamente con la excusa de sacar el apéndice, que yo creo que es muy buena idea porque cualquier dolor abdominal significa un TAC del abdomen. Si ya no tiene apéndice, por lo menos también puedes aprovechar para mirar cómo está el tránsito intestinal y movilizarlo. Probablemente sea una banda que ocasione el dolor. Juan Ignacio, Juan Carlos y Renato, y seguimos con
la próxima. Totalmente de acuerdo, creo que el tránsito podría ayudar mucho a discernir el problema y la posición del intestino. También de acuerdo a la laparoscopia, si se realiza puede ser beneficiosa, aunque la paciente puede seguir con dolor. Y lo único decir que me recuerda a los casos que tratábamos con embolización esplénica parcial en los casos de hipertensión portal en los años 80-90, en los que el cuadro doloroso era insoportable, se hacía con control de anestesia epidural, analgesia epidural, y luego estos pacientes tenían un dolor crónico durante meses y meses hasta que acababa desapareciendo. Lo más probable es que el dolor derivado de la isquemia esplénica pues desaparezca, aunque tarde pues unos cuantos meses más. Perfecto. Antes de ir con Renato, hay una... Claro, ¿por qué no se hizo eco? Dice el chat, y se hizo un ataque de entrada, supongo que en el segundo episodio. Bueno, podría haber sido una eco, pero no hubo nada en contra de la eco. No sé si Aníbal puede aclarar algo de eso. ¿Se ha valorado la obstrucción a la salida gástrica? Bueno, en la TAC algo se puede ver de eso, pero está pendiente un estudio, por cierto, eso preguntó Julio César Castillo. Y Uriel Irán Orozco Gordoa dice que la niña está mal rotada y tiene una porta preduodenal, eso puede justificar los síntomas, por cierto. Seguimos con el panel. Doctor Patowski. That's interesting, very interesting discussion. But the girl has almost 5 months history of problems. So this was my suggestion that just after the first incidents, it was a good idea to do a laparoscopy, because that's the complication of heterotaxy, the malrotation and bowel volvulus. So we still don't know whether this is the pain because of the spleen infarction or maybe something else. So this is, I think, I would like to start very early with laparoscopic exploration, just to check what's going on, just to remove the necrotic tissue if it is possible, just to check the bowel for any bowel obstruction or any pathologic vessels. So maybe it's too long to wait. Perfecto, muchas gracias. Qué interesantes son los casos clínicos, más aún cuando existe documentación. Llevamos 1 hora y algo más. Estamos pasados 20 minutos en el horario, pero lo vamos a recuperar. Tengan tranquilidad que a la 1 de la tarde vamos a estar en otra actividad. Renato, Iván, si es muy urgente, un poco muy ansiosos por hacer algún comentario, les doy la palabra, pero si no, por favor, en honor al tiempo, breve y seguimos. Muy breve. O sea, tú querías controversia. Yo no estoy de acuerdo con hacer una laparoscopía. Creo que si queremos ver la anatomía de lo que queramos ver en un paciente, tenemos las imágenes. Y las imágenes nos muestran una anatomía muy, muy acabada. Aníbal puede hacer una revisión, se puede hacer un angiotaco, se puede hacer una angioresonancia, se puede hacer una endoscopía antes de hacer una laparoscopía. Me da susto en un paciente que no sé cómo se va a comportar hacer una laparoscopía. Las laparoscopías no son inocuas, no sabemos si va a dejar un cierto grado de fibrosis, no sabemos si sigue, como decía Jorge, y si sigue con dolor después de la laparoscopía, ¿qué nos queda? Creo que, y también, o sea, ir a sacar el tejido necrótico residual, lesionar la arteria que queda y nos quedamos sin vaso. No sé, yo creo que si queremos ver anatomía tenemos la fórmula y tenemos los elementos para hacerlo de otra forma, y creo que una laparoscopía en blanco en un paciente con esta patología, teniendo 2 papas médicos, tampoco creo que sea una buena conducta. Renato, y si esta niña, Renato, si esta niña se va a vivir a Isla Pascua, que a ti te gusta tanto Isla Pascua, entiendo, o si quiere hacer un viaje al sudeste asiático por 3 meses, o se va a ir a algún pueblo de Australia del norte a trabajar en estos working and holidays, O sea, Pato, ¿no estarían más tranquilos sacándole el apéndice? Esta niña llegó a los 13 años, tiene 13 años, y en 13 años no ha tenido ninguna complicación aguda grave, y lo que tuvo fue un dolor.
un dolor seguramente por una isquemia. Entonces, y si hace una apendicitis, yo creo que si tiene el antecedente, yo he estado en un sitio inversus total y se opera del otro lado, eso no le agrega gravedad. Lo que sí le puede hacer gravedad, o sea, lo que le puede agregar gravedad es que nosotros vayamos y por hacerlo mejor quede peor. Y después, ¿cómo sales de eso? Interesante. Bueno, No, esta son, discusión ha por estado eso, muy interesante, muy controversia. interesante, muy interesante discusión. Así que les agradezco a todos. Pato. No, vamos a seguir, disculpen. Tatiana, por favor, ¿nos puedes aclarar estos conceptos de heterotaxia, isomerismo izquierdo, Perfecto. etcétera? Iván, Doctor, comparte eso, ya. ¿Usted va pasando mi diapositiva? sí, vamos. Ya, perfecto. Entonces, un poco para esquematizar esto, el situs ambiguo, el situs inverso, el situs una gran clasificación, cualquier disposición anormal de los órganos va a entrar dentro de esta clasificación. Y en general, doctor, la anterior. Se sabe que entre la quinta y la sexta semana gestacional va a haber un cambio de la simetría de los órganos toracoabdominales y esto va a cambiar, ¿ya? Y generalmente se van a asociar algunas anomalías cardíacas intestinales, dependiendo de qué parte de la clasificación sea. Siguiente. Disculpa. Entonces, esto es simplemente para entender que existe una ruptura de la determinación bilateral y la determinación del eje de los órganos toracoabdominales, y estos van a depender principalmente de algunos genes, ¿ya? Inicialmente un gen, que es el gen nodal, que va a dar todo esto, se expresa simétricamente y posteriormente, entre la quinta y sexta semana, cambia la forma del gen, solo se expresa a izquierda y empieza a generarse esta diferencia o bilateralidad distinta de la asimetría que tenemos normalmente. Siguiente. Siguiente. Sí. Esto me Entonces gusta. acá entramos en esta nomenclatura, que es una gran nomenclatura que no muchos conocemos, al menos yo no la conocía, y entramos a un mundo de los situs. Tenemos el situs solitos, que es el situs normal, que tenemos la disposición normal de nuestros órganos toracoabdominales. Posteriormente tenemos el situs inverso, que es una asimetría en espejo completamente perfecta de los órganos toracoabdominales. Se puede clasificar tanto como dextrocardia o levocardia dependiendo hacia qué lado esté el corazón y la disposición de los lóbulos pulmonares. Y posteriormente entramos al diagnóstico, que es el diagnóstico que tiene nuestra paciente, que es el situs ambiguo o el síndrome de heterotaxia, que ahí entramos en el isomerismo izquierdo y el isomerismo derecho, que más adelante lo voy a explicar en la siguiente diapositiva con imágenes que lo esquematizan. Entonces acá tenemos el situs solitus, que es la condición normal. Tenemos el corazón, el estómago y el vaso hacia izquierda y el hígado hacia derecha, ¿ya? Siguiente. Y el situs inversus, que es un espejo, como dije, es una inversión perfecta de los órganos toracoabdominales, una incidencia del 0.01%, y en general, siguiente. Y en general se pueden asociar anomalías cardíacas principalmente los pacientes con dextrocardia, ya que van a tener el ápex hacia derecha, el lóbulo, o sea, el pulmón derecho con 2 lóbulos y el pulmón izquierdo con 3 lóbulos, o sea, una inversión completa solo de los órganos torácicos, y el resto se mantiene normal. Y acá entramos en el situs ambiguo o heterotaxia, ya que tenemos el isomerismo derecho y el isomerismo izquierdo, ya hay una presencia de anomalías de lateralidad tanto de vísceras como de la parte venosa, ya. El isomerismo derecho, que es la primera imagen que tenemos, principalmente es una anomalía que tiene principalmente morfología derecha. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener un atrio derecho bilateral, vamos a tener ausencia de estructura izquierda, que eso quiere decir que va a estar asociado a asplenia, o sea, estos pacientes no tienen vaso. Principalmente, tanto en ambos situs ambiguos, el hígado tiene una morfología que está en línea media o transverso, muy bien como dijo el doctor Espinosa al explicar las imágenes, que esta paciente también tenía un hígado transverso. Y
tienen un pronóstico menos favorable, una mayor morbilidad por la disminución de la inmunidad y también porque se asocia mucho más a cardiopatías. Ya hasta el 90% pueden tener atresia o estenosis de arterias pulmonares en estos pacientes. Y por otro lado que tenemos el isomerismo izquierdo, que es mucho más frecuente que el derecho, que es lo que tiene nuestra paciente, ya que tenemos morfología principalmente izquierda. Ya tenemos un doble lóbulo, un doble atrios izquierdos, tenemos, como dijo también el doctor Espinosa en las imágenes, tenemos una vena cava inferior que es casi constante, que va a estar interrumpida y llega principalmente a las venas ácigos, drena principalmente las venas ácigos. Poliesplenia se define por más de 2 vasos, ¿ya? Y tiene mejor pronóstico ya que un 20% solamente se va a asociar a estenosis de arterias pulmonares. Y todo esto va a ir asociado a malrotación intestinal variable, al hígado en línea media. Vamos a tener también anomalías de tanto de la vesícula, de la vía biliar, podemos estar asociados hasta un 10% a atresia de las vías biliares. Páncreas también va a tener una morfología distinta, puede ser páncreas corto, sin cola, la concordancia siempre va a estar guiada tanto por los órganos torácicos, ¿ya? Hacia qué lado está el corazón, cuántos atrios derechos, o sea, si tiene atrios derechos, si tiene atrios izquierdos, va a depender también la morfología de la parte pulmonar. Si va a tener doble pulmón izquierdo o doble pulmón derecho. ¿Ya? Y aquí en el fondo tenemos el diagnóstico de nuestra paciente, que aquí un poco se esquematiza todo lo que vimos en las imágenes anteriores, que es la poliesplenia, el hígado central, tenemos los pulmones que tienen 2 lóbulos con morfología principalmente izquierda y la doble atrio izquierdo.